Que el día de hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de lo que es más valioso para la iglesia, lo cual es la fe. Mateo 17, verso 20 en adelante. Les dijo Jesús: la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Jesús les estaba dando instrucciones de cómo deberían obrar, actuar, hacer. Y la semana anterior, hace 15 días que prediqué, yo le había dicho que le iba a hablar de 3 características, las cuales esta fe que no tiene límites, repita después de mí: fe sin límites. Esta fe sin límites puede ser obstaculizada o obstruida por actitudes nuestras, porque la fe no tiene límites. Y yo le decía que algo que obstruye esa fe es el creer que usted es la última Coca-Cola del desierto y que usted lo hace y que es usted la persona o el hombre y la mujer con fe. Eso limita la capacidad de que eso se vea. Recuerde que la fe no tiene límites, pero usted puede ser el obstáculo para esa fe sin límites. Cuando usted cree que puede hacerlo de manera independiente. Cuando usted cree que esa fe es suya. Pero recordemos que la Escritura nos dice que esa fe proviene de Él, para que no nos gloriemos. El primer obstáculo para que esa fe sin límites pueda avanzar de acuerdo al plan y el propósito que Dios ha determinado para una vida, para un hombre, una mujer, para una congregación, para una ciudad, para un país, es que tú creas que eres tú. Dile al que está a tu lado: no eres tú. La segunda o el segundo obstáculo que puede impedir que esa fe sin límites pueda verse en lo visible es que tú quieras guardar tu reputación. Es que no quieras arriesgar tu nombre. Me voy a explicar mejor. Cuando Dios te da una instrucción y te dice: quiero sanar en esta mañana y lo voy a hacer a través de ti, el hombre y la mujer tienen dudas y dice: ¿y si no se sanan, cómo quedo yo? Si yo voy a orar por sanidad y pasan aquí a ser sanados y nadie se sana. La duda es un obstáculo, pero esa duda generalmente viene porque quieres cuidar tu reputación, porque te daría pena o vergüenza que eso que acabas de decir no acontezca. Se lo voy a poner de otra perspectiva. ¿Qué tal si su pastor Marco Hensler le dice que en 1 o 2 años, ya no estaremos en este lugar? Y estaremos comprando un local propio, no alquilando. Escuche bien, está escuchando bien. Comprando un local propio. Amén. 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 Pero eso no se suele decir. ¿Qué pasaría si no pasa? ¿Me va entendiendo? ¿Qué es lo que obstaculiza que esa fe traiga de lo no visible a lo visible, palpable, eso que usted ha creído? Recuerde que tiene que creer para crear. Que lo que usted cree es lo que se crea. Por la fe entendemos que el universo fue constituido o hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía.
Entonces, para que algo se pueda ver en el plano natural, usted tiene que creerlo para que eso se haga tangible en lo natural. Tercer obstáculo para limitar esa fe sin límites es la economía. Nadie invierte en lo que no cree. Nadie invierte en lo que no cree. Cuando usted arrienda una casa, usted cree que le van a dar las llaves de esa casa y le piden depósito, 2 meses de depósito y el mes de alquiler. Y usted va, saca la tarjeta, ric, pasa, porque usted cree que después de hacer esa operación y después de que los garante y todo lo que usted conoce, le van a dar las llaves de esa casa y usted va a habitar en ese lugar. ¿Sí o no? Entonces el que cree, invierte en eso, en lo que él cree. Eres la mujer para toda mi vida. Quiero hacerte mi esposa. ¿Qué está invirtiendo? Toda su vida. Le está diciendo a una mujer, para toda mi vida quiero estar contigo. Quiero despertarme contigo, quiero acostarme contigo, quiero soñar contigo y te pongo un anillo para hacerte saber que ese es el compromiso que yo quiero contigo. Toda la vida. Invierto mis planes, invierto mis finanzas. Para los que piensan casarse. Cuando nos casamos somos uno en Cristo. Así que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y tu plata es mi plata es la tuya. ¿No es cierto? Amén, amén. ¿Y qué con las deudas? Mis deudas son tus deudas son las mías. Es que eso es así. Está invirtiendo absolutamente todo. Y cuando hablamos del reino de los cielos, cuando hablamos de la fe, algo que obstaculiza esa fe sin límites es que usted sea bracito de caimán. ¿Cómo es eso? El caimán, sus bracitos son cortitos, no le alcanza para meter la mano al bolsillo. ¿Sí? Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de invertir. Hay cosas que alguna vez las he contado, algunas veces no las he contado, pero esto amerita que se hable. Cuando iniciamos la iglesia Jesús es Amor, yo no pensé en ningún diezmo y en ninguna ofrenda para arrendar el colegio que se arrendó. Aquí está el pastor Edwin, la pastora Sayel. A alguien le dije, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde están los diezmos? ¿Dónde están las ofrendas? A nadie le dije. Sencillamente yo sabía que toda la vida mi esposa y yo habíamos diezmado y ofrendado y ahora nos tocaba dar algo extra. Y el colegio se arrendó con un puñito de gente, donde todavía quizá la gente no había acostumbrado a diezmar y ofrendar, pero eso se arrendó invirtiendo. Porque creí. Y el resto usted ya lo ve ahora acá. Claro. Vuelvo y le repito. Para que no crea que el pastor se está queriendo llevar la gloria. El primer obstáculo es creer que yo soy. Creí que eso que él había puesto en mi corazón iba a ser. Ya había visto, ya me había imaginado, ya lo había soñado, ya lo había visionado y entonces iba camino a ello. Dígale que está a su lado, invierte, mi hermano. Y no le estoy hablando solo de diezmo y ofrenda. Le estoy hablando de todo lo que significa la vida y la piedad cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de fe. Usted tiene y debe invertir. ¿Sabe que un líder de célula invierte su casa? Abre la sala de su casa. O se mueve y se traslada a algún otro lugar para abrir las puertas. ¿Sabe para qué? Para que le ofrenden y le diezmen. No, señor, para dar. Porque hace su cafecito, hace su empanadita, hace el otro y aquello para servir a las personas que van a venir a su casa, a su célula. O sea que un líder entendió que esa fe sin límite requiere inversión. ¿Sabe qué? Estos músicos maravillosos que hoy día se lucieron. Sí. Denle un aplauso a Dios y a ellos.
que esa fe sin límites puede ser obstaculizada por paradigmas mentales. Como que no doy, como que lo que quieren es sacarme el dinero. Le estoy enseñando y le estoy predicando. 3 obstáculos. Creer que yo soy, querer cuidar mi reputación, mi nombre, y lo otro, ser manito de Caimán. El reino de los cielos es un reino sin límites, donde accesan a esa ilimitada provisión los que creen. Y el que cree, invierte en ese reino. ¿Lo cree? ¿Lo hace? No me responda. Sí, y les dije que Jesús les dijo a sus discípulos: la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Repita después de mí: nada será imposible. Una vez más, nada será imposible. Aleluya, si tuviera fe como un grano de mostaza. Si tan solo tuvieras una fe de ese tamañito, nada te sería imposible. Jesús estaba hablando a ese grupo de discípulos, a los cuales les dijo también en esta otra oportunidad, con ese ejemplo mismo, en otro de los libros, en Marcos 11, 20, 23. Esta es la historia en la cual Jesús le había dicho a una higuera: que nadie coma fruto de ti, nunca. Y la higuera se secó. Sí, es esta escena. Y Jesús dice en el verso 22, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cualquiera. Repita después de mí: cualquiera. Porque acá Jesús le dice: cualquiera que dijere. Cualquiera, cualquier persona. ¿Esto es solo para los líderes? No, cualquiera. ¿Solo los pastores? No, cualquiera. Cualquiera que creyere lo que está diciendo y no dudar en su corazón, lo que diga, le será hecho. Fe. Lo que digas te será hecho. Y ahora quiero que desglosemos un poco lo que es la fe. Sé que hemos vengo hablando acerca de la palabra, vengo hablando acerca de la fe, porque es súper importante, porque yo creo que en esta mañana, porque yo creo que le ha placido al Espíritu Santo revelarme esta porción de la Escritura, para que usted se vaya y logre entrar este día a una dimensión diferente en la fe. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué hay que oír? Las noticias también. Pero si hablamos de fe, usted lo que tiene que oír es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es que usted adquiere fe. El mayor y más grande capital que tiene el creyente es la fe. Y esa fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras más usted escuche la palabra de Dios, mientras más medite en ella y la obedezca, usted va a crecer en fe. O sea que hay diferentes medidas de fe, pastor. La fe es como un músculo que usted la va ejercitando. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y el verso 3 dice: entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. En el verso 3 dijo Dios, y en el verso 4 vio Dios. Dijo, habló, la palabra de su boca salió, y Dios pudo ver lo que había dicho a través de su palabra. Y dijo Dios y vio Dios. Dijo palabras, y después de que dijo las palabras, pudo ver lo que había dicho. Génesis capítulo 1. Ahora nos vamos a Juan capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Hasta acá el escritor nos dice que esa palabra es alguien. Y algunos ya en la iglesia Jesús es Amor, por los discipulados y por la universidad, ya saben que la palabra es Cristo Jesús, ¿sí o no? Él es la palabra. Entonces sigue avanzando el escritor y dice en el verso 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Entonces, si la palabra es Cristo Jesús, y Él fue el que creó todas las cosas, y nada fue creado sin Él, esto me hace ver que la palabra es la fe. Hebreos 11:3. Por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y continúa diciendo Hebreos en el capítulo 12, verso 2, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Le estoy leyendo en la versión La Palabra. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Pero se lo voy a leer desde el verso 1. Tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La novedad de vida que tenemos hasta el día en que partamos a su presencia o Él venga, el escritor dice, lo tenemos que hacer puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2 nos dice en la versión La Palabra de Dios para Todos, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, el cual es el autor y el que la consuma, el que la redactó, el que la hizo y el que la ejecuta, dice la Escritura que eso que llamamos fe tiene nombre. Y su nombre es Jesús. Le leo otra versión, la Nueva Biblia Viva. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. ¿Por qué es importante entender que Jesús es la fe? Porque muchas veces creemos que la fe tiene que ser depositada en alguien que no es Jesús o en algo que no es Jesús. Y cuando alguien viene y le dice, tenga fe, hermana, y la hermana dice, sí, pero ¿en qué tengo que tener fe? Porque la hermana está un poco delicada de salud y le dicen, tenga fe para su sanidad. Y la hermana dice, yo tengo fe y creo en la sanidad, y creo en la sanidad, y creo en la sanidad.
pero está creyendo en la sanidad o en el sanador. En quien tenemos que creer es en Él, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Habrá alguien en esta casa que cree en Jesús? Amén. Usted tiene fe, porque es en Él en quien hay que creer. Está pasando por dificultades y tiene problemas económicos. Ore para que Dios lo prospere. Tenga fe, hermana, para ser próspera. Y la hermana, Señor, yo oro para que sea próspera y yo creo en la prosperidad. Pero en quien debe creer es en Jesús. Porque cuando creemos en Jesús, la Escritura dice que todas las cosas de la vida y de la piedad ya se nos han sido dadas. El problema muchas veces en la iglesia es que creemos en algo diferente que no sea Jesús. Y no solamente estoy hablando de la iglesia Jesús es Amor, estoy hablando de la iglesia en general. Porque cuando hay campañas de sanidad mucha gente no se sana. ¿Sabe por qué? Porque la gente viene creyendo en el hombre. Porque es ungido ese hombre, es el que sana. Y vienen creyendo en el hombre, pero en quien tienen que creer es en Jesús. Porque cuando la gente venía a Jesús, dice la Escritura, que todos eran sanados, todo un pueblo llegaba y todos los enfermos eran sanados. Entonces, le voy a seguir leyendo, para que usted este día se vaya seguro de quién es la fe. Y que usted tiene la capacidad de traer de lo no visible, del mundo espiritual, creyendo en Él, todo lo que usted necesita para la vida. Traerlo a lo visible, a lo palpable. No se preocupe, que a mí me costó entenderlo también. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, lo visible y lo invisible, todo fue creado por Él. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que eso que ahora vemos provino, fue hecho, fue traído de lo que no veíamos. O sea que para poder ver, lo que tenemos que hacer es creer en Él. Cuando creemos en Él, eso que usted está creyendo que lo recibirá, usted lo va a recibir. Cuando usted cree y no hay duda, dice la Escritura, cuando sin dudar en su corazón, usted cree lo que usted está diciendo, eso que usted dijo, lo recibirá. Porque para el que cree, nada es imposible, o todo es posible. Amén. 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 O más o menos amén. 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 Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está escribiendo y le dice, les escribo, ¿sí?, a los que habéis alcanzado. Les está escribiendo a un grupo de judíos y les está diciendo, yo Pedro les escribo a ustedes y a los que habéis alcanzado. ¿Cómo lo alcanzaron? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y una fe igualmente preciosa que la nuestra. Le voy a leer todo junto, ¿vale? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quién va dirigida la carta? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra.
a esos que han alcanzado una fe preciosa, igual que la nuestra, dice Pedro. Y cuando habla de una fe preciosa, no está hablando de una fe bonita. Qué linda la fe que tiene. Preciosa denota de alto precio, de alto valor. Una fe de alto peso. A ustedes, dice, les escribo, los que ahora tienen una fe de alto peso como la que nosotros tenemos, dice Pedro. Pedro, que la Escritura nos hace saber en Hechos de los Apóstoles, que cuando él caminaba, la sola sombra de Pedro sanaba enfermos. Y era tanto el gentío que ya no le alcanzaba ni a tocar, sino que solo la sombra, mientras él caminaba, la gente se sanaba. Pablo, con su paño o pañuelo, la gente que tocaba ese pañuelito o paño era sanada inmediatamente. Había una fe preciosa en los apóstoles. Una fe que todos nosotros debemos anhelar alcanzarla. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No se les dará. Nos han sido dadas en tiempo presente. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es ese poder? La fe. Esa fe preciosa que dice aquí la Escritura, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa fe poderosa se nos dio mediante conocer a Cristo. Y todo aquel que conoce a Cristo, que conoce su palabra, porque la palabra es Él, ese tiene una fe poderosa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es pues la fe? La sustancia de lo que yo espero, la seguridad de lo que no veo. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que ahora vemos provino de lo que no se veía. Y aquí nos dice el libro de Corintios, Pablo escribiendo, dice, antes bien, como está escrito, esas cosas de la vida y la piedad que ya se nos fueron dadas a través del conocimiento de Jesucristo, en esa fe preciosa o grande, dice Pablo, cosas que ojo no vio, todavía no las has visto. Cosas que oído no ha oído. Aún no has escuchado. Y termina diciendo, ni han subido en corazón del hombre. Esto traduce que ni siquiera te las has imaginado. Son. Ya son. Son el tiempo presente. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Te decía hace 2 semanas. ¿Quieres que haya cambio en lo que tú haces? En tu hogar, en tu trabajo, en tus recursos, en tus relaciones interpersonales. Cambia, te decía. Y ahora le añado, cree en lo que Él dijo de ti, sin dudar en tu corazón. No dudes, porque lo que Él santifica, ¿quién podrá llamarlo inmundo? Lo que Él perdona, ¿quién podrá volver a echar juicio sobre Él o sobre ella? Si Él es el único que tiene la capacidad para perdonar, para sanar, para dar vida a lo muerto. Cree en Jesús y en lo que Él dijo de ti,
acerca de ti y acerca de lo que te rodea. Cree solamente, le dijo Jesús a Jairo, cree solamente, no escuche las voces que te pueden decir lo contrario, cree solamente. Y eso que esperas, lo vas a poder palpar. Tú, mujer, que quizá llegas a la iglesia sin tu esposo, si crees en Jesús y te plantas firme en Él, te lo aseguro por la fe en el Hijo de Dios que vas a atravesar esas puertas tomado de la mano de tu esposo. Tú que aún no pueden llegar tus hijos a este lugar porque por ahí tienen una rebeldía temporal, te aseguro que si pones la fe en Jesús vas a verlos adorando y clamando al único Dios verdadero, Jesucristo.